Los secretos del Tercer Reich. El dinero de Hitler. En el gran escenario nazi, Hitler era el líder todopoderoso que afirmaba ser un hombre modesto del pueblo. Podéis ver que soy un hombre que no pertenece a ninguna clase. No tengo nada más que mi conexión con el pueblo alemán. Estaba consagrado a la causa, consagrado a Alemania. Era algo muy importante para su imagen que Goebbels cultivaba cuidadosamente. El ministro de propaganda presentaba al Führer como un humilde servidor que se había abierto paso desde la pobreza. Era una distorsión de la verdad. Hitler llevaba una vida muy cómoda, de estilo bohemio. Se levantaba tarde, no iba mucho a la oficina, tomaba café con pasteles por la tarde, veía películas por la noche. Le gustaba estar rodeado de compañeros y amigos. Para la gente que se dedicaba a los negocios del Tercer Reich, que hacía negocios con Hitler, resultaba frustrante el poco tiempo que Hitler dedicaba a la administración del Tercer Reich. Lejos de ser el héroe de clase trabajadora que proclamaba la propaganda, parece que Adolf Hitler, el bohemio malcriado que devoraba pasteles de crema, además evadía impuestos. Su expediente fiscal todavía se conserva en los archivos estatales bávaros de Múnich. No se guardó en un lugar especial aparte, sino que se archivó con los expedientes de todos los contribuyentes de la región. Para el periodista económico, Wolfgang Schral demuestra que el llamado hombre del pueblo no estaba dispuesto a pagar impuestos como los demás. Fue una suerte encontrar este archivo. Me sorprendió que fuera posible encontrar los documentos originales firmados por él con sus declaraciones de impuestos, sus objeciones y sus quejas, porque decía que no tenía dinero. El archivo revela una especie de delito fiscal. Hitler inauguró sus antecedentes penales involucrándose en el levantamiento bávaro de 1923. En lo que se conoció como el Putsch de la cervecería, Hitler y su pequeño grupo de seguidores nazis exigieron el derrocamiento del gobierno nacional y organizaron una manifestación para el día siguiente. El enfrentamiento con la policía bávara acabó violentamente. 4 policías y 16 nazis murieron. Adolf Hitler fue arrestado y condenado a 5 años de cárcel por alta traición. El golpe falló, pero su apuesta por hacerse famoso fue todo un éxito. Su juicio y su condena salieron en las noticias. Solo estuvo 8 meses entre rejas, pero allí escribió el primer volumen de su manifiesto político nacionalista Mein Kampf, Mi lucha, que más tarde se convertiría en superventas. Mi lucha fue publicado por la editorial Ear. El partido nazi la había comprado en 1920 para publicar su periódico propagandístico, el Volkischer Beobachter, u Observador Popular. El partido nazi compró el periódico y la imprenta con dinero prestado, unos 250.000 marcos. Fue un buen momento para endeudarse. Era el comienzo de la época de la inflación. Con la depreciación de la moneda, Hitler pudo devolver lo que había sido una gran suma por solo una fracción de su valor original. La hiperinflación lastró la economía y acabó destruyendo el marco alemán. La moneda alemana perdió valor rápidamente y a finales de los años 20 no valía ni el papel en el que estaba impresa. Millones de alemanes se hundieron en la miseria. Pero no Hitler ni sus compañeros de partido. Contaban con el apoyo de generosos benefactores en casa y en el extranjero. Se dice que el icónico fabricante de coches y antisemita norteamericano Henry Ford fue uno de ellos. Henry Ford, el mayor empresario de Estados Unidos y una figura icónica,
era un gran admirador de Adolf Hitler. La empresa Ford tenía una filial muy importante en Alemania, que no obtuvo beneficios hasta después del ascenso de los nazis al poder. Y tuvo beneficios porque suministraba camiones y otros vehículos al creciente ejército alemán. La Ford de Estados Unidos se benefició mucho del Tercer Reich. Seguidores de alto perfil como Henry Ford daban credibilidad a Hitler. Pero el dictador encontró la mayor parte de su apoyo financiero entre las clases altas y predominantemente católicas de Múnich. Algunos compartían su odio por los judíos, la democracia y el gobierno de la República de Weimar. Y algunos eran ricos y famosos, como Helene Bechstein, esposa del fabricante de pianos. Bechstein pertenecía a una rica familia que fabricaba pianos y era el centro de la alta sociedad de Múnich. Acogió a Hitler y llegó a llamarle su pequeño hijo. También le enseñó buenos modales y a codearse con las clases altas en la mesa. Le compró un frac y una chistera y se convirtió en una especie de mentora y benefactora. Dio a Hitler joyas y regalos valiosos que usó como garantía para recibir créditos. También recibía valiosa moneda extranjera de sus benefactores del exterior, entre los que había empresas norteamericanas. La frontera entre los fondos del partido nazi y las cuentas personales de Hitler se difuminó. Algunos de los acólitos nazis empezaron a cuestionar el ostentoso estilo de vida de su líder, apodado el Rey de Múnich. En 1925 compró un lujoso Mercedes por 20.000 marcos con un chofer que lo conducía. Iba en un Mercedes que había costado una fortuna en aquella época. Podía permitirse viajar y financiar sus apariciones propagandísticas. Se financiaba a través de un sistema de fondos de reptiles y donaciones de grandes y pequeños benefactores. Pero el Rey de Múnich no se molestaba en declarar impuestos. Hacienda le dio 8 días para hacerlo o enfrentarse a una multa o a un día en la cárcel. Al principio, Hitler daba una imagen de persona ascética y frugal. Vivía en una pensión de Múnich y declaró a Hacienda que era un escritor sin blanca. Pero eso no encaja con los archivos. Demuestran que Hitler ganó más de 11.000 marcos en un solo trimestre en 1925. Pero se autorretrataba como un hombre empobrecido sin ningún tipo de posesiones. Intento restringir mis necesidades personales hasta el punto de que no fumo ni bebo y solo como en los restaurantes más baratos. Mi vehículo no es más que un medio de trabajo. Sabemos que, a pesar de lo que decía la propaganda, Hitler vivía en buenos pisos en Berlín y Múnich. Tenía un chofer, un criado y multitud de ayudantes. Solo tenía que pedir algo, hacer un gesto con la mano y le traían lo que quería. Calculó una base imputable que era una fracción de la suma real. Fue el principio de un largo forcejeo entre Hitler y Hacienda. A finales de los años 20, Hitler ya era una figura política famosa. Oficialmente no cobraba un sueldo del partido. Se consideraba político honorario. Su dinero procedía de otras fuentes. Pero el partido nazi también necesitaba efectivo. Había que pagar a su ejército de camisas marrones de las SA. Los complejos congresos de Nuremberg costaban sumas inmensas. Pero los nazis necesitaban dinero desesperadamente y Hitler lo recaudaba fiel a su imagen de proveedor desinteresado de Alemania y del partido. Un poderoso donante rellenó las arcas nazis. El barón Fritz Thyssen, industrial del acero del Ruhr. El apoyo de Thyssen fue crucial
porque demostró a los industriales alemanes que no tenían nada que temer del partido nazi. Thyssen fue uno de los primeros que se dio cuenta de que el partido nazi sería un aliado en la constante lucha contra los sindicatos alemanes. Y difundió el mensaje entre los demás empresarios. Así se desactivó una de las mayores fuentes de oposición a que Hitler fuese canciller. Las generosas donaciones de Thyssen ayudaron a pagar la famosa Casa Marrón, el grandioso cuartel general de los nazis en Múnich. En 1929 Hitler ascendió en la escala social y se mudó a un lujoso piso de Múnich, que ahora es una comisaría de policía. A la vez que Hitler mejoraba de alojamiento, la economía mundial se hundía en 1929. Alemania se hundió en la crisis, las empresas quebraron, el desempleo era masivo y la población cayó en la pobreza. Hitler utilizó esa desesperación y ese miedo y la maquinaria propagandística nazi funcionó a pleno rendimiento. Su mensaje sencillo y nacionalista cada vez era más popular. Pero mientras a sus seguidores les costaba llegar a fin de mes, a Hitler le iba muy bien. En 1929 declaró unos ingresos brutos de 15.000 marcos, el equivalente a unos 36.000 euros. Su suerte electoral también estaba mejorando. El partido nazi obtuvo multitud de votos en 1930, 9 veces más que en las elecciones de 2 años antes. Se convirtió en una fuerza reconocida en el Parlamento alemán. En el extremo derecho, el bloque de camisas marrones de los delegados nazis representaba el segundo mayor partido político del país. La creciente fama de Hitler también incrementó las ventas de su manifiesto político Mein Kampf. En 1930 sus ingresos oficiales alcanzaron los 50.000 marcos. Y a finales de 1933, Hitler llegó a ser canciller del Reich. Iba camino de convertirse en un dictador todopoderoso, pero no tenía mayoría absoluta. Fue nombrado canciller por el presidente del Reich. Hitler quería a toda costa que su ascenso al poder absoluto pareciera legal, no el resultado de una tentativa de golpe de Estado como en 1923. La revolución nazi necesitaba un barniz de legitimidad. Hitler se comportaba como un estadista mientras sus esbirros conspiraban para gobernar por el terror y la intimidación. Su ascenso al poder fue considerado un triunfo, pero a Hitler aún le faltaba el apoyo de parte de la población, incluidos los obreros. La maquinaria de propaganda nazi pulió su imagen para que pareciera un humilde líder del pueblo. La maquinaria de publicidad del partido nazi, dirigida por Goebbels, era ferozmente eficaz. Creó una imagen de Hitler que lo retrataba como un hombre corriente, del pueblo. El discurso a los empleados de la fábrica de Siemens en Berlín es un ejemplo típico. He surgido del mismo sitio que vosotros, y antes estaba entre vosotros. He ascendido poco a poco con diligencia, gracias al aprendizaje y a haber pasado hambre. Pero dentro de mí sigo siendo como era antes. Las masas que le saludaban estaban engañadas. En 1933 su humilde líder ganaba 40 veces más que un obrero medio. Tenía un carácter ascético y una dedicación fanática a sus objetivos políticos. Pero la idea de que llevaba una existencia de monje, trabajando día y noche por el bien del pueblo alemán, era una mentira. Según el expediente fiscal de Hitler, sus ingresos anuales sumaron 1,2 millones de marcos durante el primer año tras su ascenso al poder. Gran parte del dinero procedía de las ventas de su libro Mein Kampf. En 1933 se vendieron 1,5 millones de ejemplares. Cada libro tenía un precio relativamente caro, 12 marcos. Pero el precio y el estilo descrito como ampuloso y espantoso no arredraban a los compradores.
Cuando en 1933 Hitler llegó a canciller, se vendieron millones de copias en toda Alemania y se tradujo a 16 idiomas. Se vendieron millones de copias en todo el mundo. En su carné de identidad, Hitler decía que su profesión era escritor. Y era verdad, había ganado una fortuna. Pero en 1934 un inspector de Hacienda joven y diligente rastreó su fortuna y envió a Hitler una abultada factura fiscal. Este documento demuestra que solo declaraba una fracción de sus ingresos y, según los archivos de Hacienda, al final debía 400.000 marcos, una fortuna inmensa para la época. Al canciller del Reich no le hizo gracia y ordenó al secretario de Estado del Ministerio de Finanzas que interviniera. A mediados de los años 30, Hitler era multimillonario, pero a pesar de eso pidió que cerrasen su expediente fiscal. Las autoridades fiscales cumplieron su petición. Hoy sería impensable que un canciller pidiese no pagar impuestos. El inspector de Hacienda, que se llamaba Vogel, recibió la orden de hacer una excepción con Hitler. El jefe de la oficina tributaria de Múnich declaró: todos los informes de los que se derive que el Führer está obligado a pagar impuestos quedan anulados a partir de ahora. Por lo tanto, está exento de tributar. El expediente fiscal de Hitler se cerró. No se sabe qué fue del señor Vogel, el avispado inspector que descubrió que Hitler evadía impuestos. El Führer no pagó ni un penique de impuestos el resto de su vida. Sin embargo, se siguió presentando como un humilde servidor del pueblo. Pueblo alemán, dadme 4 años y os juro que dejaré este cargo igual que cuando entré. No lo hago por el dinero. No lo hago por el sueldo. Lo hago por vosotros. El nuevo jefe de gobierno era un bocazas en cuestión de dinero. Hitler rechazaba públicamente el sueldo de canciller al que tenía derecho y lo donaba a miembros necesitados del partido. Pero ganaba millones con las ventas de Mein Kampf y no pagaba impuestos. Y el humilde canciller pronto reclamó el sueldo al que tenía derecho. Un año después, Hitler reclamó discretamente su sueldo de casi 30.000 marcos, más una bonificación de 18.000 marcos, todo libre de impuestos. Y estaba a punto de obtener otro sueldo. El presidente del Reich, Paul von Hindenburg, que estaba en las últimas, ganaba un buen sueldo con bonificaciones. Y cuando murió en 1934, Hitler se quedó con su puesto y con su sueldo también. Pero la propaganda nazi seguía presentando a Hitler como el humilde servidor consagrado al pueblo. Estaba restaurando el orgullo alemán y el empleo, asumiendo grandes proyectos de obras públicas como la red de carreteras o Autobahnen. Y dentro de 6 años, este enorme logro será la muestra de nuestros ideales, nuestra carne, nuestra capacidad y nuestra resolución. Obreros alemanes, a trabajar. Hitler estaba comprando apoyos y a nadie parecía importarle el coste. En realidad, todas esas medidas, incluido el servicio de trabajo del Reich y otras ayudas, tuvieron que pagarse con créditos estatales. Pero eso a la gente le daba igual. Al pueblo no le importan las deudas de las que teóricamente es responsable. Solo le interesa lo que tiene en el bolsillo al final del día. Solo quiere llevar más dinero a casa. Y eso fue lo que recibió. El mito de las autopistas sigue vivo hoy en día. No fue creación de Hitler o el partido nazi. Se basó en planes que existían desde 1924. Pero a mediados de los años 30 el desempleo se había reducido drásticamente, aunque no se había eliminado. Y los alemanes que no tenían trabajo pronto lo encontrarían fabricando armas. El gasto militar tenía máxima prioridad.
Alemania se estaba rearmando en secreto con dinero público. Y como las obras de las autopistas, también se pagaba con enormes préstamos. Hitler tenía claro que esos créditos solo los podría pagar si los pagaban los países que pronto conquistaría. La industria armamentística fue una inversión calculada para el futuro bélico de Alemania. Pero nunca se hablaba de ello. Al contrario, siempre se hablaba de paz. Los industriales donantes como el magnate del acero Gustav Krupp lo sabían. Apoyaban a Hitler y esperaban lucrativos contratos de armas a cambio. Donaron cientos de miles de marcos a Hitler tras su ascenso al poder. Además de fabricar las armas que Hitler necesitaba para rearmar Alemania, en 1933 Gustav Krupp y sus colegas empresarios acordaron realizar donaciones regulares a Hitler. La fábrica principal de Krupp donó a Hitler casi 5 millones de marcos a lo largo de la guerra. Cada vez recibía más dinero, y Hitler se gastaba gran parte en sí mismo y en su lujoso refugio de los Alpes alemanes. Hitler visitaba con regularidad la popular y pintoresca población balnearia de Berchtesgaden. Y se quedaba en una casa de vacaciones, Haus Wachenfeld. La había alquilado desde los años 20, pero en junio de 1933 ya tenía dinero para comprarla. La modesta casa de vacaciones, amueblada al estilo bávaro, se convirtió en una mansión imponente y el Estado lo pagó todo. Hitler se consideraba un arquitecto aficionado. El rediseño de la casa de vacaciones para transformarla en el cuartel general alpino de 30 habitaciones, conocido como el Berghof, se convirtió en su principal proyecto personal. El secretario de Hitler, Martin Bormann, supervisó las obras y pagó las facturas. Lo que no pagó el Estado, lo pagaron indirectamente los obreros alemanes a través de una suscripción popular de la industria alemana. El Berghof de Hitler costó a Alemania millones de marcos. El propio dictador reconoció: el Berghof es una mina de oro, pero no porque Bormann saque mucho de él, sino porque gasta mucho en él. La gran casa de Hitler, en la región del Obersalzberg, se amplió con un elevado coste. Se construyó una segunda sede del gobierno en el paisaje alpino. Y se gastaron 30 millones de marcos más en construir una locura en las cumbres que había encima del Berghof: la casa de Karlstein o el nido del águila. Se perforaron un túnel de acceso y un ascensor en la montaña. A pesar de la obra monumental y de su coste, Hitler solo visitó el vertiginoso nido del águila unas pocas veces. Parece ser que el Führer tenía vértigo y no apreciaba el aire frío de las cumbres. El nido del águila sobrevivió a la guerra. El ascensor de latón pulido de Albert Speer, la chimenea y las espectaculares vistas alpinas ahora están abiertas a los turistas. Pero a partir de los años 30, gran parte de la región del Obersalzberg fue zona restringida. Al igual que el Berghof de Hitler, el complejo que lo rodeaba incluía casas para Martin Bormann y el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, además de cuarteles para las SS. Había un hotel para nazis de alto rango y un invernadero para suministrar hortalizas frescas a la mesa del Führer. El Obersalzberg se convirtió en el mundo privado de Hitler. El jefe del Tercer Reich pasaba allí gran parte de su tiempo en vez de en Berlín, la capital. La administración del gobierno se llevaba a cabo desde sus salas y sus terrazas. Los jerarcas nazis, los empleados de apoyo y los cómplices se congregaban alrededor. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores von Ribbentrop y el jefe de propaganda Joseph Goebbels. Los jefes de las SS, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich, tramaban asesinatos en masa a escala industrial entre el paisaje alpino.
Todos aparecían en las películas caseras de la novia secreta de Hitler, Eva Braun, que también tenía una habitación en el Berghof. La ayudante de fotógrafo que se convirtió en la amante del Führer tenía permitido moverse libremente y grabar instantes privados. El leal ministro de armamento de Hitler, el arquitecto Albert Speer, también aparecía en las películas de Eva Braun. Speer empleaba mano de obra esclava y usaba el sistema de campos de concentración para mantener sus fábricas en marcha, pero logró no ser ejecutado como criminal de guerra tras la contienda. También criticó el diseño de Hitler del famoso Gran Ventanal del Berghof, pero no fue hasta mucho después de la guerra, en 1970, cuando dijo: «La ventana retráctil era el orgullo de Hitler. Bajo ella había colocado el garaje de sus coches y cuando el viento soplaba en la dirección equivocada, un intenso olor a gasolina inundaba el salón». Los planos habrían sido rechazados en cualquier universidad técnica. Pero Albert Speer no se atrevió a burlarse de Adolf Hitler en público hasta después de la derrota del Führer y la Alemania nazi. El antiguo jefe de Eva Braun, el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, controlaba la comercialización de todas las imágenes del Führer. Se reservaba los derechos exclusivos a través de su agencia. Se pagaban derechos de autor por cada foto publicada y seguramente Hitler cobraba su parte. Hoffmann suministraba fotos a las grandes revistas y editoriales. Se imprimían millones de retratos de Hitler, cuyas ventas sumaban una fortuna. También se publicaban innumerables postales. Adolf Hitler se convirtió en una especie de estrella popular, pero sus actuaciones teatrales estaban a punto de trasladarse a la guerra. En 1938 marcó el inicio de la agresiva política exterior de Hitler. Su Wehrmacht invadió Austria. La Anschluss, o anexión del país natal de Hitler, fue bienvenida por muchos austríacos, y el dictador nazi quiso poseer algo en su país. Una vez más, su fiel secretario Martin Bormann se encargó de cumplir sus deseos y compró la casa donde había nacido Hitler. Hitler recibió una bienvenida triunfal en Viena. Había pisado por primera vez la capital austríaca 30 años antes para asistir a la ópera y recorrer sus cafés. Soñaba con una carrera de pintor. Solicitó el ingreso en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de la ciudad. Pero le rechazaron debido a su falta de talento. Más tarde, Hitler escribió en Mein Kampf: «Viena fue siempre la etapa más dura, pero también la lección más exhaustiva de mi vida». Afirmó que trabajó de obrero antes de pintar para ganarse la vida, pero que nunca le bastaba para saciar el hambre. Pero en Viena, el joven Hitler vivió mucho mejor de lo que pretendía. La pobreza era un aspecto muy relevante para él, porque nunca quiso decir que procedía de una gran familia en la que todos eran ricos. No. Publicó Mein Kampf en el periodo de entreguerras en los años 20 y quería que la gente dijera: «Pobre hombre, ¿cuánto ha tenido que sufrir?». En realidad parece que Hitler sufrió más bien poco. Empezó alquilando un piso muy cómodo. Su madre le dejó dinero cuando murió. Le bastó para mantenerse con comodidad durante un año. Compartía el alquiler con un amigo y vivía mejor que muchos otros estudiantes de la época. Él y su amigo pensaban que querían trabajar, que querían ser algo distinto y decidieron ser artistas. Hitler era un dandy que pasaba mucho tiempo en cafés.
Iba a ser arquitecto, artista o decorador teatral. Hablaba, soñaba y se dedicaba a muchas aficiones sin dominar ninguna. Gastó gran parte de su herencia en la ópera, un placer caro. El dinero que le dejó su madre se terminó acabando. Y el joven Hitler tuvo que buscar trabajo. El joven Hitler encontró trabajo en alguna parte, un trabajo pesado, llevando maletas o acarreando piedras. Pero ni le gustaba ni quería hacerlo. Tenía claro que no quería ser obrero. No quería hacer eso. Se imaginó que podría hacer, pero todavía no se le ocurrió. Mientras tanto, el dinero se acabó. Y en invierno de 1909, Adolf Hitler, que estaba sin techo, acabó durmiendo en un refugio para mendigos. Pero pocas semanas después encontró una habitación para él solo, con espacio para pintar. El aspirante a artista ganaba suficiente dinero para mantenerse pintando paisajes urbanos vieneses poco inspirados. Pero él creía que era un genio incomprendido y un artista. En 1938 efectuó su regreso triunfal a Viena. Por fin tenía el reconocimiento al que aspiraba cuando era joven. El dictador tenía grandes planes para su ciudad natal de Linz. Quería convertirla en la perla del Danubio, la ciudad más bonita de Europa. En el corazón de la ciudad, rediseñada por Hitler, se encontraría el Museo del Führer, un templo dedicado al arte clásico comparable con el Louvre o la Galería Uffizi. Aunque la propaganda nazi se basaba en imágenes estilizadas de superhombres y supermujeres germánicos, en el museo imaginado por el Führer no habría espacio para esas imágenes. Solo consideraba buenas las obras de reputados maestros clásicos. Los desahucios forzados y el saqueo de casas judías en Viena y sus alrededores representaron una buena fuente de obras de arte de ese tipo. Cuando Alemania ocupó Austria, instauró un sistema organizado de expropiaciones denominado arianización. Registraban las propiedades de los judíos austríacos y se las confiscaban sistemáticamente. Les quitaban sus riquezas y las colecciones de arte formaban parte de ese proceso. Se efectuaban compraventas para que pareciesen transacciones legales, pero gran parte de las obras de arte se saquearon o fueron ventas forzadas tras la invasión alemana de Austria. Fue una ganga para los marchantes de arte alemanes, que compraron grandes colecciones privadas y las vendieron en el mercado internacional, sobre todo a través de galeristas suizos. En 1939, la invasión alemana marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler ordenó la invasión de los vecinos occidentales de Alemania al año siguiente. La Wehrmacht conquistó gran parte de Europa. Hitler visitó París por primera vez como conquistador y coleccionista de arte. Hitler tuvo que decorar su nueva casa de la Polonia ocupada. Era un palacio de Poznań, construido para el Kaiser Guillermo II, cuando la ciudad formaba parte del Imperio Alemán. En el Reich de Hitler se convertiría en la residencia del Führer en el este. El interior fue reamueblado con el mismo estilo que la Cancillería del Reich en Berlín, con un coste de millones de marcos.
Hitler no solo gastaba dinero generosamente en sí mismo, también recurría a las arcas públicas para recompensar a militares de alto rango o procurarse su apoyo. Al principio, el ejército alemán parecía imparable en la Unión Soviética. Sus estrellas, como el general de tanques Heinz Guderian, obtuvieron una larga serie de victorias y les recompensó con decenas de millones de marcos como bonificación. Además de dinero, el Führer regalaba fincas y títulos como un señor feudal. El general Heinz Guderian recibió la lujosa finca del Daimhof en Warthegau, cerca de Poznan. La finca estaba valorada en más de 1,2 millones de marcos. Hitler se la regaló a su general libre de impuestos. Sus propietarios polacos fueron expulsados. Pero el Ejército Rojo dio al traste con el regalo y Guderian y su familia no pudieron disfrutar de la finca robada. A mediados de 1944, los soviéticos avanzaban hacia las fronteras orientales del Reich alemán. Los bombarderos aliados atacaban libremente las ciudades y fábricas alemanas. Los desembarcos aliados en Italia en 1943 significaron que Austria también quedó al alcance de los bombarderos británicos y norteamericanos. La colección de arte que Hitler había reunido para su museo del Führer de Linz tuvo que guardarse bajo tierra. Las minas de sal de Altausse en Austria fueron el escondite ideal. Más de 7.000 pinturas y esculturas se almacenaron en profundas cuevas y túneles subterráneos. En el mundo de arriba, el gran imperio germánico de Hitler se hundía a su alrededor. El Ejército Rojo llegó a Berlín en abril de 1945. Días antes de suicidarse, Hitler hizo su última aparición pública. Condecoró a lo que quedaba de los defensores del Tercer Reich, niños de las juventudes hitlerianas. Mientras las tropas soviéticas cerraban el cerco, Hitler y su séquito se prepararon para el final en el búnker que había bajo la Cancillería del Reich. Ahora está sellado y cubierto por edificios nuevos en el corazón de Berlín. Es lo único que queda del búnker de Hitler décadas después de la guerra. En este complejo claustrofóbico, Hitler dictó su última voluntad y testamento el 29 de abril de 1945. Lo que poseo, si vale algo, pertenece al partido. Y si ya no existe, al Estado alemán. Si el Estado también ha sido destruido, no es necesario que tome ninguna decisión más. El 30 de abril, Hitler renunció para siempre a tomar más decisiones y se suicidó con su flamante esposa Eva Braun. Su legado fue la destrucción total, la muerte, la miseria y las matanzas a escala industrial. Grandes partes de Europa quedaron devastadas por la guerra total de Hitler. Alemania y sus habitantes estaban arruinados. Murieron decenas de millones de soldados y civiles inocentes, y unos 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Muchas ciudades alemanas quedaron reducidas a escombros, pero el refugio alpino favorito de Hitler, en Berchtesgaden, sobrevivió casi intacto. El cuartel general del Berghof, que estaba encima de la población, fue arrasado por las bombas.
Lo que quedaba del patrimonio de Hitler fue confiscado por las potencias ocupantes en 1945. Al final se entregó al Estado de Baviera, que era donde estaba empadronado Hitler. Las estructuras que sobrevivieron ahora son propiedad pública, como el Nido del Águila o Karlstein y los cuarteles de las SS, que se han convertido en una atracción turística. Tras el final de la guerra, las autoridades evaluaron lo que quedaba del patrimonio de Hitler. Gran parte procedía de las ventas de Mein Kampf. Se vendieron más de 10 millones de copias hasta 1945. Los ayuntamientos estaban obligados a comprar un ejemplar para las parejas que se casaban bajo el régimen nazi. Tras la guerra, los derechos de autor fueron transferidos al gobierno bávaro. Desde entonces, ha intentado sin éxito impedir la publicación y distribución del encendido manifiesto político de Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, no se podía vender al público ni en Alemania Occidental ni en Alemania Oriental. En Austria era tabú, pero no era difícil conseguir ejemplares que circulaban por el mundo traducidos a muchos idiomas sin ningún tipo de cortapisa. Ahora, gracias a Internet, Mein Kampf se puede leer en todos los idiomas y se puede descargar apretando un simple botón. Los marcos del Reich que había en las cuentas de Hitler tenían mucho menos valor después de la guerra. La antigua moneda desapareció en 1948 con la reforma monetaria. El dinero de la herencia de Hitler fue al Estado bávaro. El otro gran legado del dictador, el arte que se iba a exhibir en el Museo del Führer, quedó en manos del Estado alemán. La historiadora Angelika Enderlein cuida de las pinturas que adquirió Hitler a través de su red de marchantes. Se recuperaron de las minas de sal austríacas donde se habían escondido de los bombardeos aliados. Las autoridades nazis habían planeado reventar las entradas antes de que llegasen los norteamericanos, pero el plan de demolición falló. Se censaron miles de pinturas y se comprobó si eran robadas. Muchas obras volvieron a Francia y Holanda, donde se habían adquirido durante la ocupación nazi. Se estimó que casi 2/3 de la colección de Hitler había sido comprada legalmente y se entregó al nuevo Estado de Alemania Occidental. La investigación sigue en curso. A veces surgen nuevos datos sobre los dueños originales de obras de arte. Desde el año 2000 ha habido nuevas investigaciones y el dueño original de este cuadro era un judío de Berlín que huyó a Viena. El propietario original, Leo Wendel, fue asesinado en el campo de concentración de Buchenwald en 1940. Cuando quedó comprobado que el anterior dueño era judío, el cuadro pasó de la oficina del presidente federal a nuestro almacén. Y ahora estamos esperando los detalles de la herencia de la familia para poder devolver el cuadro a sus legítimos herederos. El cuadro se llama Fiat Justitia, o Que se haga justicia en latín. No hubo justicia para su antiguo dueño, expulsado de su casa en Berlín, obligado a vender sus posesiones y a huir a Viena, para ser detenido allí y enviado a un campo de concentración. Aparte de unos pocos edificios en los Alpes bávaros, este almacén contiene los últimos restos de la otrora inmensa fortuna de Hitler. El hombre del pueblo, el gran servidor de Alemania, era un evasor de impuestos y un traficante de obras de arte robadas.